Franco Colapinto está viviendo, sin exagerar, lo que en la Fórmula 1 se conoce como la bienvenida no tan cálida. Ese clásico bautismo de fuego que le dan los equipos europeos a los pilotos que vienen del fin del mundo con talento, hambre y una sonrisa. Y claro, cuando uno llega de pilar con una bandera argentina y 2 actuaciones sólidas en Williams, se convierte automáticamente en amenaza. Y en esta categoría, querido oyente, las amenazas se neutralizan. Si no, pregúntale a Pascal Wehrlein. Pero antes, suscríbete si te gusta Franco Colapinto como piloto de la Fórmula 1, la nueva revelación. Porque sí, nuestros amigos de Alpine, ese glorioso equipo que no sabe si va para adelante o para atrás, decidieron apostar por Colapinto luego de que Jack Doan les dejara más dudas que respuestas. Pero claro, los franceses son como el queso Roquefort, apestosos, caros y difíciles de digerir. Desde que Franco se subió a ese auto con más problemas que una novela de Paul K., no hizo otra cosa más que sobrevivir. Y como si fuera poco, ahora le meten presión con el nombre más vintage de la parrilla, Valtteri Bottas. Sí, ese Bottas. El que corría con Hamilton, el que hizo de escudero de lujo, el que se fue de Mercedes a Alfa Romeo y terminó tomando mates en Finlandia mientras dejaba crecer el bigote. Ahora parece que quiere volver, y como buen oportunista, Alpine le abrió la puerta, o al menos le dejó la llave debajo del felpudo. Pero vamos por partes, que esto es un culebrón digno de intrusos del paddock. Franco arrancó el año haciendo historia, puntos en Bakú y Austin con un Williams que tenía menos carga aerodinámica que una bicicleta. Esa actuación lo catapultó a Alpine, donde Flavio Briatore, el exiliado de la Fórmula 1 devenido en gurú de talentos, lo ungió como su nuevo protegido. Pero claro, con Flavio nunca se sabe. Hoy sos la promesa, mañana estás haciendo fila en PAMI con Kimi Raikkonen. La cuestión es que Colapinto llegó con todas las ilusiones. Pero el Alpine, ese coche azul que en teoría debería volar, no levanta ni en bajada. ¿Y cómo va a levantar si lo armaron con retazos del Renault Clio? El pibe no pasa del puesto 13 en carrera, y entre errores en Imola, fallos mecánicos en Silverstone y estrategias que parecen sacadas de un sketch de Capusotto, la situación se volvió insostenible. O al menos eso quieren hacernos creer. Porque la prensa europea, que cuando le conviene lo endiosa, ahora le apunta con el dedo. Que si quemó el embrague en Gran Bretaña, que si no salió a pista por culpa suya, que si le tiene miedo al agua. Déjense de joder. Si ese embrague lo fabricaron en la misma fábrica que las cajas automáticas del Renault Logan, ¿qué esperaban? Lo cierto es que ese rumor de que Franco no largó en Silverstone por error propio fue desmentido categóricamente. Pero la mancha quedó. Y como en esta categoría nadie te espera, ya empezaron los cuchicheos en el paddock. Que Bottas se probó el asiento, que Toto Wolff ya lo recomendó, que hasta Checo Pérez le tiró el CB a Briatore. Y mientras tanto, Franco pelea con un auto que no tiene ritmo ni en la vuelta de formación. En este contexto aparece Pierre Gasly, el hermano mayor del equipo, que se saca las fotos, va a todas las ruedas de prensa y encima mete un sexto puesto en Silverstone como para recordarle a todo el mundo quién manda. Eso sí, hay que reconocer que Gasly, a pesar de todo, no le soltó la mano a Franco. En declaraciones que sorprendieron, dijo que el coche está donde no debería estar, que hay mucho ruido y que se concentran en hacer su trabajo. Traducido al español argento, este auto es una cagada, pero hacemos lo que podemos. Y mientras tanto, Briatore se pasea por los boxes como si fuera el dueño de la Fórmula 1. Hoy te banca, mañana te echa. Depende del viento. Depende de si Bottas le trajo un vino tinto finlandés. Y claro, el finlandés, con su cara de póker y su CB reluciente, es una amenaza latente. Porque cuando Toto Wolff dice nunca le detendré, lo que quiere decir es llévenselo, que ya cumplió su ciclo acá. Y si Alpine lo llama, Bottas no va a decir que no. Pero ojo, porque desde Argentina se escuchó la voz de la patria. Pablo Sivilla, CEO de Renault Argentina, salió al cruce y dejó las cosas claras. Se quedará todo el campeonato. Flavio dijo que nos olvidemos de las 5 carreras. Traducción, no rompan las pelotas, que Franco sigue. Y si lo tocan, se arma quilombo. Y es que eso es lo que más molesta. No es solo que el coche no funcione. Es que mientras a Colapinto lo critican por un embrague, a otros los perdonan por años de mediocridad. O ya nos olvidamos de Lance Stroll. Ese muchacho que no le gana ni a la sombra y que sigue ahí gracias al sueldo del padre. O de Logan Sargent, que lleva más trompos que vueltas rápidas. Pero con Franco, no. Con Franco son despiadados. Como si fuera culpa suya que el coche no tenga mejoras desde el test de invierno.
como si pudiera hacer milagros con un monoplaza que ni siquiera llega entero al final de las carreras. Y encima, cuando se manda un error, le caen como si hubiera chocado a Verstappen en plena curva 1. Por suerte, el pibe tiene algo que muchos no: carácter y paciencia. Porque en lugar de salir a llorar en los medios, agacha la cabeza, entrena y se planta en cada gran premio como si fuera el primero. Eso sí, cada vez que Alpine mete la pata, se le borra un año de vida. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en esa supuesta llegada de Bottas? ¿Realmente puede Franco perder su asiento por un piloto que viene de vacaciones permanentes? Mira, si Alpine decide reemplazar a un pibe de 21 años con futuro, por un veterano que hace 3 temporadas no mete un sobrepaso, entonces se merecen terminar 20º con los dos autos. Y eso que ya andan cerca. Porque la verdad, Bottas es simpático, pero no te gana una carrera ni corriendo solo. Y la Fórmula 1 ya no está para jubilados con alma de poeta. El presente es Colapinto. Con sus errores, sus aciertos, y todo lo que representa: juventud, hambre, y una hinchada de un país entero que lo banca. Aunque en Alpine no lo entiendan, hay más pasión en una parrilla de domingo en Pilar que en todo el motorhome de Enstone. Además, el equipo tiene problemas mucho más graves que el rendimiento de Franco. El motor no empuja, el chasis vibra, la aerodinámica es del siglo pasado, y la estrategia, mejor ni hablar. Es como si tiraran una moneda al aire para decidir cuándo parar. Y así no hay piloto que aguante. Ni Alonso pudo hacer magia en ese equipo, imagínate el pobre Colapinto. Y a todo esto, ¿qué dice la FIA? Nada. Como siempre. Porque en vez de velar por la equidad y apoyar a los nuevos talentos, se hacen los distraídos. Mientras tanto, pilotos como Sargento Zhou siguen ocupando un asiento sin que nadie les cuestione nada. Pero claro, si sos argentino, tenés que justificar cada décima, cada maniobra, cada respiración. Pero ojo, no todo está perdido. Porque si algo tiene Franco, es aguante. Y si logra sobrevivir a esta temporada, si logra seguir aprendiendo y demostrando que puede pelear, entonces el 2025 puede ser suyo. Con Alpine o sin Alpine. Porque los equipos cambian, pero el talento no. Y este pibe tiene lo que hace falta. No solo para estar, sino para ganar. Así que desde este humilde micrófono, desde Asfalto en Llamas, le decimos a Flavio, a Alpine, a Toto y hasta a Bottas: no subestimen a un pibe que corrió en kartings en Zárate con más barro que grip. No le tengan miedo a una hinchada que canta el himno con la mano en el corazón y los ojos mojados. Porque si siguen ninguneándolo, se van a perder a la próxima estrella de la F1. Y cuando lo quieran recuperar, ya va a estar en Red Bull, o mejor aún, en Ferrari. Y ahí sí que los quiero ver. Mientras tanto, Franco sigue, callado, trabajando, bancándose el fuego amigo y enemigo, aprendiendo de cada curva, de cada error, de cada silencio incómodo en el box. Porque no hay gloria sin sufrimiento, ni leyenda sin cicatrices. Y si este es el camino que le toca, que así sea. Nosotros lo vamos a seguir bancando. Con pasión. Con orgullo. Con el alma en vilo cada domingo. Y mientras tanto, en Argentina, cada vez que a Colapinto le va mal, se apaga un fueguito en el asado del domingo. Porque si hay algo que no perdona el hincha fierrero, es que su piloto preferido ande penando en la mitad de tabla, peleando contra los Haas como si fuera una competencia seria. Y claro, uno se pregunta, ¿dónde quedó ese Franco aguerrido que en F3 se mandaba unas maniobras que ni Fangio borracho? ¿Dónde quedó el pibe que te metía un octavo con un Williams que parecía un fitito con alerones? En cambio ahora, lo tenemos ahí, en un Alpine que parece más francés que nunca, mucho humo, poca tracción y una dirección que va más por los egos que por los tiempos. Porque si hay un ecosistema donde Briatore brilla, es en uno lleno de sospechas, favoritismos, declaraciones cruzadas y decisiones de último minuto. Es como un capítulo eterno de Gran Hermano F1, pero con tu asiento en juego y la reputación colgando de un hilo. Y encima, aparece Bottas. Sí, Valtteri, me voy a dormir a las 9 y me afeito con tijera. Bottas, el que está como loco por volver a la F1. Dice Toto que no lo va a frenar, que si lo llaman, lo suelta. Pero claro, si el muchacho hace rato que no está ni para hacer de piloto de pruebas. Pero no importa, a Bottas lo relacionan con Alpine y ya con eso los rumores crecen como humedad en baño sin ventilación. Y a Franco lo empiezan a mirar de reojo. Que si el embrague se le quemó solo. Que si no lo entendió. Que si fue él. Que si no. Que si lo salvó Gasly con una declaración diplomática. Dale, hermano. ¿Cuándo se vio que un piloto tiene que salir a explicar que no rompió lo que no rompió? A este paso,
no va a faltar mucho para que le pidan una pericia técnica al volante, al asiento, al casco y hasta al sándwich de milanesa que se comió antes de la quali. Porque cuando estás en un equipo donde no hay confianza ni en el destornillador del mecánico, todo lo que haces puede ser tu culpa. Y eso que el auto, bueno, es un Alpine, no hace falta decir mucho más. Pero bueno, al menos Pierre Gasly, el nuevo portavoz espiritual del equipo, salió a decir que el coche es una bosta. Así, textual no lo dijo, porque es francés, y los franceses siempre te clavan una flor antes de darte la puñalada. Pero se entiende, el coche no está donde debería. Es decir, ni en la parrilla. Gasly está haciendo milagros con esa bañera azul. En Silverstone metió Q3 y terminó sexto como si fuera un Red Bull camuflado. ¿Y Colapinto? Miraba desde el box mientras se preguntaba si lo del embrague fue un error de fábrica, un sabotaje de Alpine o un mensaje de Briatore en código Morse. Y por eso duele. Porque uno sabe que el pibe la tiene. ¿Qué Colapinto? Si lo soltás con un auto que no parezca hecho con piezas de repuesto del 99, te pelea. Pero está en una de esas rachas que ni el horóscopo chino te salva. Se alinean los planetas para que todo salga mal. Y mientras tanto, en Renault Argentina, el CEO, Pablo Sivilla, tira una declaración como para calmar las aguas. Franco se queda toda la temporada. Menos mal. Si lo echaban, se venía el piquete en la Panamericana con banderas de Williams, Renault, Alpine y hasta alguna de Boca, por si hacía falta agitar. Pero igual, que no nos tomen por boludos. Esto huele a vamos viendo. Porque lo de Bottas, aunque sea rumor, sirve para apretar. Para decirle a Franco, pibe, o la clavas en la próxima carrera o bien el finlandés que sabe pronunciar palabras imposibles y no rompe embragues. Y Colapinto lo sabe. Sabe que está en la cuerda floja, que la F1 no perdona y que un error más lo puede dejar más fuera que un gol en offside. Pero también sabe que, si hay algo que lo banca, es la fe del público argentino. Esa hinchada que no abandona ni cuando vas último, siempre y cuando pongas garra. Porque el argentino te puede perdonar ser lento, pero jamás ser pecho frío. Así que ahora, más que nunca, toca aguantar los trapos. Porque puede que el coche sea una cafetera, que Briatore esté más cerca de Masterchef que del paddock, que Bottas ya esté mandando el CB por LinkedIn, pero mientras Franco no se rinda, nosotros tampoco. Y sí, estos pueden ser sus días más duros. Pero también pueden ser la antesala de la redención. Porque si algo tiene la F1, es que da revancha. Y si no, mira a Alonso, está en un Aston Martin que parece andador con turbo y todavía le creen. Así que Colapinto, querido, respira hondo, no rompas más embragues, ni aunque sea mentira, y metele pata. Porque allá en el fondo, entre los memes, los tweets venenosos y los rumores de Bottas, todavía hay una luz. Y esa luz, aunque tenue, viene de Pilar.